Muchas gracias, doctor Carlos Castro, por la invitación y la confianza. Es un orgullo poder estar acá participando por primera vez en el evento y pues dar cierre, ya que durante la mañana, durante la introducción, cuando habló el doctor Lombard, y todos lo han mencionado a lo largo de sus exposiciones, las nuevas expectativas generadas respecto a la inmunoncología. Entonces, voy a mostrarles un poco cuál es el panorama, que creo, pues me anticipo a las conclusiones, que es un panorama muy favorable. Un poquito la agenda que vamos a llevar, quiero explicarles cuál es el raciocinio de la inmunoncología, hablar algo de marcadores, porque así como evolucionan las terapias, tienen que evolucionar el apoyo que nos dan los servicios de patología y obviamente con la biología molecular. Vamos a hablar de la evidencia clínica, investigación en curso, y pues si tenemos tiempo, alcanzamos a hablar algo de las conclusiones. Hablemos del racional de inmunoncología y los marcadores. Aunque se dice que esto es pues, lo que ha venido cambiando las cosas últimamente, el doctor Haroldo decía, esto es bailar con la nueva. No, no es bailar con la nueva, de pronto es un reloaded, ¿no? Este es si uno mira la historia, realmente vale la pena pensar desde 1976, cuando se pensó en la inmunoterapia usando la vacuna de la BSG para tratar el cáncer de vejiga in situ. En ese momento pues, es muy racional pensar que el sistema inmunológico puede tomar cuidado del cáncer. Sin embargo, durante el 90 al 2000, todos los estudios usando interferón, usando interleuquina, por un lado inefectivo, por el otro lado supremamente tóxico, pues hicieron que entráramos en una época que llamemos escepticismo. Sin embargo, comenzando el 2000, a finales del 2010, aparecen estas nuevas terapias identificando puntos de chequeo más específicos que nuevamente hacen relucidar la inmunoterapia y en este momento, pues quizás es de los grandes pasos que estamos dando en tratamiento oncológico. Entre el racional para cabeza y cuello, un grupo muy juicioso durante muchos años ha hecho los estudios de cuántas mutaciones hay por kilobase y qué pena que ahí no se vea muy bien, pero ahí les resalté, el cáncer de cabeza y cuello es exquisito en esto, tiene tantas mutaciones por kilobase que va a representar muchas proteínas, muchos nuevos antígenos y eso lo hace un blanco llamativo en inmunoterapia. Por eso los estudios, antes uno decía estudio fase 1, fase 2, fase 3, ahora los estudios se llaman fase 1B con fase extendida y se vuelve un estudio fase 3 rápidamente. Esto hace que los accesos a tratamientos de los pacientes pues sean mucho más rápido. En cuanto al raciocinio, como les digo, a pesar de que los tumores de cabeza y cuello tienen este gran número de mutaciones, viene la contraparte, venga, ¿por qué no sirve? ¿Por qué la terapia no es altamente efectiva? ¿Por qué no vemos respuestas del 80% como quisiéramos? Resulta que pues normalmente, perdón, ¿con cuál señalo? Con este, sí. Normalmente una célula tumoral debe presentar sus antígenos, las células dendríticas lo reconocen y va a la célula T. Pero ¿qué pasa? Que en el microambiente de estos tumores, en el estroma de los tumores de cabeza y cuello, encontramos linfocitos T que tienen deficiencia en la expresión de HLA. Entonces ya me bloquean el primer paso, ya la presentación de antígenos por células dendríticas es malo. Hay sobreexpresión de antígenos que generan tolerancia, que pues es lo que hablaremos ahora de puntos de chequeo. Hay aumento de citoquinas inmunosupresoras y aumento de transcripción de señales que van a hacer que las células que proliferen se traten más de linfocitos T reguladores que me van a apagar los linfocitos T citotóxicos, que son los que yo necesito que estén ahí mordiendo el tumor. Perdón. En cuanto a pronóstico, ya en patología está marcando los TILs, esperamos que pues, con el tiempo esto se vuelva una conducta amplia, donde nos muestran el número de linfocitos que está infiltrando el tumor y este número de linfocitos por medio de marcadores de inmunohistoquímica. O sea, acá no estamos hablando de tecnología sofisticada, estamos hablando de acceso. Simplemente CD3, CD8 y FOXP3 nos habla de linfocitos citotóxicos y como ustedes pueden ver ahí, cuando hay un número de infiltrado de linfocitos alto, se relaciona específicamente con el pronóstico. Cuando el número de linfocitos infiltrados es bajo, esto va a ir bajando aún las respuestas en tumores que sabemos son favorables, como es en personas jóvenes, en personas no fumadoras, en pacientes BPH positivos, aún esta infiltración de TILs tiene un efecto en su pronóstico. Entonces iremos aprendiendo. Diferentes estudios de patología, pues si es infiltrado de linfocitos T, linfocitos citotóxicos, linfocitos reguladores, bueno, esta es una parte estromal que vamos a avanzarla. Esta es la combinación de quizás lo que ahorita miramos, un paciente joven que sea pH positivo, P16, que no haya fumado, quizás puede tener la mejor escala de pronóstico de todas, nos va a ir bien, ya acá vemos sobrevida en 12 años superior a un 80%, y acá estamos hablando de estadios 3 de la enfermedad, lo cual es bastante interesante. Sin embargo, cuando el infiltrado linfocitario baja, ustedes ven el pronóstico baja y comenzamos a ver impactos de más de un 15% en las curvas de sobrevida.
no sé, mis colegas oncólogos qué opinan de que yo use en oncología la palabra curación. Yo la uso con mis pacientes, porque creo que uno les tiene que dar esperanza cuando los va a someter a quimio-radioterapia. Esa terapia es muy pesada, muy fuerte, y uno la hace con la intención de que esta enfermedad desaparezca la mayor cantidad del tiempo. Yo todo uso la palabra curación. Desafortunadamente, pues esto está en construcción. Actualmente vamos a hablar solo de los estadios avanzados. La evidencia en oncología se construye de las enfermedades muy complicadas, metastásicas en recaída, y nos vamos moviendo hacia atrás. En este momento les puedo decir, estamos en metastásico primera línea con estudios fase 3, y los estudios que se están corriendo van a ir para adyuvancia. Entonces vamos a referirnos básicamente a estos dos estadios, estadios avanzados, estadio 3, avanzado no operable, estadio 4, y que recaen posteriormente. La evidencia clínica son los estudios fase 3 que les traigo. Voy a hablar un poquitico del CheckMate 141 porque yo creo que es importante, además de pues, uno vislumbrarse con la presentación que hacen los colegas en los grandes, en ASCO o en ESMO, es el único que tenemos publicado en este momento. Los otros fueron presentados en abstract, entonces pues traigo la información, pero desafortunadamente no tenemos toda la información, la minucia para poder hacer un análisis crítico más detallado. Simplemente esto es lo que todos queremos ver en nuestra práctica clínica. Les traigo un ejemplo corto, paciente de 75 años, carcinoma escamoso de lengua en 2016, no era quirúrgico en ese momento, su estado general era malo, le hicimos quimio-radioterapia normal con platino, el paciente dura bien, sin embargo en 2017 en diciembre vuelve a progresar, recaída local, su estado general había mejorado, entonces se permitió una cirugía de rescate y a los 6 meses progresión con metástasis pulmonares, no hay nada locorregional, iniciamos, ya contábamos con aprobación del medicamento y a los 3 meses de tratamiento, como ustedes ven, hay resolución completa de las lesiones pulmonares. Esto es para tomar la base, o sea, actualmente, ¿qué hacemos en las terapias con las enfermedades localmente avanzadas? El estándar de manejo se fijó en 2008 con el estudio STREAM. No les voy a alargar esto porque no vamos a hablar de quimioterapia, pero podemos decir que hay claramente un beneficio en sobrevida global que pasa de 7.4 meses a 10.1. Entonces, ¿dónde está nuestra barra en ese momento? 10 meses es lo que uno le habla a un paciente de sobrevida media cuando se diagnostica en estadio avanzado. Esto es primera línea, estadio avanzado 4 en recaída. Contra eso, ¿qué tenemos que comparar? Entonces, este es un estudio de esos que llaman como de básquet, de basura, mete todos los pacientes, escoge lo peor que puede escoger de todo, y cuando uno no tiene nada que ofrecerle a un paciente, pues afortunadamente existen estos tipos de estudios que recolectan todos los tipos de poblaciones. Y resulta que en este estudio, buscando quizás las poblaciones más difíciles tratables, y ustedes lo pueden ver acá en el recuadro inferior, que tenían un estado funcional bueno, pero eran BPH negativo, el más del 60% fumaba, y aunque no tenían terapias previas, podemos decir que más del 70% tenían mínimo 3 terapias en cáncer de cabeza y cuello avanzado. Entonces eso es una población muy difícilmente tratable para los que tratamos esta enfermedad. Se logra una sobrevida al año casi equivalente al 38%. Entonces esto abrió las luces, aplica a lo que les había mostrado anteriormente, que definitivamente el cáncer de cabeza y cuello va a responder, puede responder a la terapia inmunológica como manipulación. Este es el estudio del CheckMate 141 que les estaba contando. Básicamente, este es recaída posterior a primera línea de quimioterapia. Entonces acá la situación clínica es difícil. Ponía nivolumab a intervalos de cada 3 semanas y lo comparaba con la mejor opción del investigador, que en este caso pues teníamos metrotexate, teníamos docetaxel y algunos pacientes inclusive cetuximab si no habían sido expuestos previamente. El subgrupo, hice un resumen un poquito de los subgrupos para mostrarle que la mayoría de pacientes eran fumadores actuales, pues como se ve en la estadística, pero más bajo que lo que nos mostró el doctor Hakim en su presentación. Orofaringe sigue siendo el mayor con 45, pero había también un buen porcentaje de cánceres de faringe. Y la parte importante, casi entre el 50% habían recibido más de 2 líneas de tratamiento previo. ¿Qué nos muestra este estudio? Fue publicado en New England en 2016, pero una actualización el año pasado. Y es claramente un beneficio en sobrevida global. Cuando nosotros comenzamos a entrenarnos en cáncer, yo les estoy hablando de hace más o menos 12 años, cuando uno hablaba de terapia en enfermedad metastásica,
quizás con algunas excepciones como próstata, y aún así era difícil, uno no hablaba de beneficio de sobrevida global en enfermedad metastásica, uno hablaba de beneficio en tiempo libre de progresión. La inmunoterapia nos está trayendo esas terapias muy rápido con beneficio en sobrevida global y por eso se convierten en estándares de tratamiento muy rápido. Entonces es interesante estas puertas para los pacientes. Como pueden ver, el beneficio en la sobrevida después de 24 meses de tratamiento se mantiene con una diferencia significativa, con un hazard ratio de un 0,68, o sea, disminución del 38% de riesgo de mortalidad usando una terapia inmunológica. Como toda terapia inmunológica tiene unos marcadores de PL1, PL2, sin embargo, parece que en cáncer de cabeza y cuello específicamente, y por eso este no es el marcador ideal, el beneficio se ve en ambos subgrupos. Sin duda hay una mejor respuesta en los pacientes que son expresores de PL1, pero en el tiempo estas respuestas se equilibran y eso es interesante y nos habla de que tenemos que ir buscando mejores marcadores para hacer seguimiento y no se vuelve un marcador de selección de pacientes en este momento. Hablemos un poco de las respuestas, y esa es la mejor respuesta. Se logra, esto es comparado con quimioterapia porque cuando uno hablaba de inmunoterapia, de los temores que le venían era, bueno, es que la inmunoterapia no citorreduce el tumor tan rápido. Segundo, actúa más rápido la quimioterapia que la inmunoterapia. Tercero, las respuestas quizás no sean largas en el tiempo. Y cuando vemos los resultados del estudio, pues afortunadamente los tipos de respuestas son mayores. Las tasas de respuesta pues se duplican, aunque pues sabemos que si un tumor se disminuye un 20%, la sobrevida no es mayor a que si se disminuye un 50%, pero significa que si tenemos en algún momento un área crítica que esté comprometiendo, pensar en dar inmunoterapia estaría bien dado. Los tiempos de respuesta son exactamente los mismos, más o menos 2 meses, y algo importante que es lo que vemos acá, que es la memoria inmunológica, la duración de la respuesta se mantiene en el tiempo, casi duplicando los tiempos. Si hablamos de los perfiles de toxicidad, ¿cuántos pacientes reciben la terapia planeada? Aún tiene toxicidad, no podemos decir que son inocuos, pero el número de pacientes que recibe la dosis que yo planeo es superior, las causas de retardo por efectos adversos son inferiores y la intensidad de dosis, o sea, qué tanto quiero dar yo del tratamiento planeado, son superiores. Entonces nos habla de perfiles de seguridad bien interesantes y sobre todo cuando uno tiene terapias que no curan, la segunda línea piensa en terapias que no sean tan tóxicas y tercero, tener mayores tiempos de control de la enfermedad. En cuanto a los efectos adversos, les voy a mostrar una tabla corta porque hemos cambiado completamente el perfil de efectos adversos. Cuando uno habla con los pacientes y les menciona la palabra quimioterapia, para todos viene la caída del pelo, las náuseas, el malestar general, o sea, realmente un deterioro importante en la calidad de vida. Lo que nos ha enseñado la inmunoterapia y lo que estamos aprendiendo actualmente es que el perfil se llama la citis, o sea, vamos a liberar el sistema inmunológico, entonces tenemos que tener cuidado con los procesos inflamatorios. Al principio, cuando contábamos con la primera molécula, que era ipilimumab, que es un inhibidor, un punto de chequeo un poco diferente, le tuvimos mucho miedo porque un oncólogo no está acostumbrado a enfrentarse, por ejemplo, a una panhipofisitis. No estamos acostumbrados a unas colitis o unas hepatitis tóxicas, neumonitis. El perfil era bastante diferente. Sin embargo, esto ha ido evolucionando, los conocemos mejores. Muy importante, el manejo multidisciplinario nos ha dado confianza en el manejo de las comorbilidades y también nos ha enseñado cuándo sospecharlas. Cuando uno conoce la comorbilidad, lo más difícil es sospecharla. Y si ustedes ven acá, quizás para atraer la atención, la parte de rash cutáneo, a mí me parece que es importante, la parte endocrina, donde les mostraré más adelante, el pico se lo lleva el porcentaje del hipotiroidismo, pues son hipotiroidismos grados de toxicidad 2 o 1, la parte gastrointestinal por diarrea, pero afortunadamente la parte hepática, pulmonar o la parte renal son porcentajes muy bajos, totalmente diferentes a los comparados con la quimioterapia habitual en el estudio CheckMate. Hablando del otro anti-PD1 que tenemos en el país, aunque en este momento no tenemos indicación, un estudio muy similar que básicamente lo traigo a colación para que veamos que estas cifras se repiten básicamente en el tiempo. Acá podemos observar en un estudio muy grande, el Keynote 040, más o menos 400 pacientes, que en los pacientes tratados, acá ellos siempre han sido muy selectivos y siempre se le han pegado mucho a un PL1, pacientes avanzados, con disminuciones del riesgo, o sea, hazard ratios de 0,54. Entonces, simplemente nos confirma la efectividad del anti-PD1 en este tipo de patologías. Esto lo traigo como novedad, fue presentado en ESMO hace más o menos un mes, y es los dos estudios grandes que les mostré, el CheckMate 141 y el Keynote 040, hablan de pacientes que han recibido platino, o sea, son una recaída después de una primera línea estándar.
Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que debutan con metastásico o una recaída pero no han recibido, inclusive un porcentaje no despreciable, casi 20% de los pacientes no habían recibido platino en ningún momento? Entonces ellos cogen el grupo estándar de manejo, como les digo, cetuximab, carbos, platino, que es como la terapia stream, y comparan las dos versiones. Coloquémosle platino con inmuno, y este bracito es bien interesante porque coloca solo inmuno y lo compara contra platino. Probablemente esto nos lleve a grandes cambios. Los dos grupos simplemente estaban muy bien balanceados. La mayoría eran hombres, la mayoría eran fumadores. Tenemos el perfil del P16 y el estatus, como ven, 80% en metastásico. Y las curvas, estas son tomadas directamente de la presentación. Vemos que en un seguimiento de 2 años tenemos una disminución del riesgo de casi el 22%, y este es en el grupo de quimioterapia, que es el protocolo STREAM, o sea, quimioterapia full, 3 ciclos de quimioterapia, comparado únicamente contra inmunoterapia. Entonces, es una alarma y como una esperanza que va surgiendo en el tiempo, y cuando comparamos nuevamente quimioterapia full con quimioterapia más inmunoterapia, este beneficio en el tiempo, que son sobrevidas globales. ¿Se acuerdan que al principio les puse la barra en 10 meses? Si ustedes ven acá, ya la barra se ha movido a 13 meses, y si miramos el anterior, la barra también está en 12 meses. O sea, nos vamos ganando de a poquito, y los oncólogos pues somos muy optimistas. Para nosotros 2, 3 meses realmente pues son estadísticas, pero esto es importante para nuestros pacientes. Esto es simplemente para hacer representación visual de lo que son los perfiles de toxicidad, para decirles lo rojo es la toxicidad que uno espera en tratamientos de quimioterapia y lo verde lo que puede esperar cuando se presenta en pacientes con inmunoterapia. Y cuando uno tiene esta conversación con los pacientes es muy interesante poderle decir, mira, el chance de que te compliques con toda esa mala fama que tiene la quimioterapia encima es bien interesante. ¿Y a qué le tenemos que tener cuidado? Te tengo que hacer ahora seguimientos de función tiroidea, tengo que medir cortisol, tengo que medir triglicéridos, tengo que estar pendiente de que si es una diarrea ya no es hidratación y vaya a urgencias, sino abramos los ojos, tendremos que iniciar terapias, probablemente con corticoides, y pues tenemos que tener un contacto muy importante con el paciente y sobre todo un grupo multidisciplinario, pero este grupo multidisciplinario se extiende más allá del grupo de cabeza y cuello, porque en este contexto yo tengo que tener entrenado al personal de urgencias, porque va a ser finalmente la puerta de entrada, y a pesar de que uno tenga una buena comunicación con el paciente, pues siempre se presentan algún grado de desbalances de pacientes que llegan con diarrea, están hidratados con antibiótico, cuando uno los ve es una colitis por respuesta inmunológica. Les mostré el primer caso, que era lo que todos queríamos, lo exitoso, lo chévere. Desafortunadamente, pues sabemos en oncología que las cosas no son así. Y si ustedes me preguntaran por una cifra de qué tanta gente estamos beneficiando, o al menos los estudios actuales, en las patologías actuales, qué porcentaje de pacientes se van a beneficiar, yo les diría 1 de cada 10, el 20% de los pacientes. O sea, todavía la quimioterapia tiene un espacio gigantesco, entre el 70 y el 80%, que esperamos con el tiempo vaya disminuyendo, pero la quimioterapia sigue siendo un pilar fundamental en el tratamiento actual. Este es un paciente que pues vi esta semana, yo no sé qué tal sea la resolución de las fotos, vean la historia, un carcinoma de supraglotis en 2013, la masa era tan grande que se le dio inducción por 3 ciclos, lo consolidamos con radioterapia más cetuximab, y eso nos dio 2 años libres de progresión. En 2015, una nueva progresión que fue quirúrgica en ese momento, se llevó a una faringoectomía y recibió retratamiento, reirradiación, pues no venimos acá a discutir los tratamientos, venimos a ilustrar, y se recibió retratamiento con carboplatino. Tenemos nuevamente, el platino es parte fundamental de esto, y luego tiene una progresión local, comienza a hacer estos nódulos, le dimos cetuximab taxano, con una buena tolerancia, digamos, lo que lo sacó fue la neuropatía del paclitaxel, pero la enfermedad se controló y hace lo que hace el cetuximab, unas grandes úlceras, pero sin evidencia de enfermedad. Y si no, yo sé que de pronto no se ve bien, perdón, les señalo acá. Estos nódulos, si ustedes me creen, se encontraban distribuidos en toda la barbilla, en la parte posterior del cuello, se iban hasta el tórax, más o menos hasta la altura de las tetillas, y comenzamos tratamiento, y a las 8 semanas comienzan a desaparecer los nódulos, y acá ya se ve que está limpio, le queda este nódulo grande. Todos los del tórax, si ustedes me creen, se limpiaron, entonces muy optimistas, porque pues las cosas van funcionando. Sin embargo, si acá se observa, esta era una lesión que uno veía como quieta y se activó, se vuelve necrótica, está sangrando, ha sido de muy difícil manejo, y además interpretar si lo que tenemos en este momento es un contexto inflamatorio o real progresión de la enfermedad ha sido difícil. Creo que nos muestra simplemente la heterogeneidad que hay en estos tumores de cabeza y cuello.
Hablemos un poquito de investigación en curso y lo que viene. Esto no es ciencia ficción, ya está aprobado en melanoma y lo que hacemos es usar virus herpes, lo que hicieron fue usar virus herpes simple dirigido contra las células tumorales para convertir esto que se llama un tumor frío, o sea, que no está infiltrado por linfocitos, cuando llega el virus allá al tumor, hace que el virus prolifere intratumoralmente, se rompa, exponga antígenos y ahí entra toda la parte inmunológica y esto dio pie para que, lo que yo le decía, los estudios fase 1B con extensión a fase 3 comiencen a pensar en la utilidad de convertir estos tumores que son fríos en tumores calientes y es un poco lo que mencionaba el doctor Alexandre, respecto al uso de radioterapia. Yo creo que tiene el mismo principio biológico y es bien interesante esperar los resultados porque son estudios en curso. Y si queremos optimizar lo mismo con radioterapia más inmuno, más quimio, porque creo que, como les dije, el momento de la quimioterapia sigue estando, viene el estudio del RTOG, el 3504, ya reclutando pacientes, donde mantenemos la plataforma estándar, ya nos corremos un punto más atrás, no estamos hablando de pacientes en metastásicos, sino estamos hablando en local avanzados, donde vamos a usar, o se está planeando usar radioterapia con la terapia estándar de cisplatino y añadirle a diferentes dosis el anti-PD1. Si hablamos de biomarcadores, creo que esto ya ha sido tocado previamente, por lo cual no me detengo mucho, es mostrarles que los pacientes que son HPV, o sea, P16 positivos, indudablemente tienen un mejor pronóstico, pero hay cosas que tenemos que seguir mejorando y el beneficio de la inmuno, a pesar de que no es el mismo, digamos, estos pacientes tienen un beneficio claro de la quimio, es válido en ambos escenarios, P16 negativo, P16 positivo. El anti-PL1, también ya lo hablamos, beneficio en ambos subgrupos, acá se ve un poco menor y si uno quiere ponerlo como en sentido crítico, dice, acá no parece haber beneficio con la quimioterapia convencional y si tomamos en cuenta costos y accesos esto puede ser muy importante. Sin embargo, como les dije, cuando uno va a discutir en pacientes que no tienen una enfermedad curable, acá creo que el perfil de toxicidad ha pesado de manera importante, de verdad, yo creo que quizás un 30% de los pacientes, como se los mostré, que salen de tratamiento por toxicidad directamente con la enfermedad. Y esto es el futuro, pero ya hay estudios en melanoma donde guiados por un perfil molecular, estos son genes inflamatorios que se llama la firma de 6 genes de interferón, cuando los 6 genes están activos, el pronóstico de los pacientes y la posibilidad de respuesta al anti-PD1 o al anti-PL1 va a ser mejor. Entonces, son herramientas que estamos construyendo. En conclusión, actualmente la inmunoterapia, y esto es un poco con lo que ustedes vieron en la introducción, es un tsunami. Esto ha cambiado la práctica, nos puso a todos al mismo nivel, estamos aprendiendo. Es un tsunami para todos, para los patólogos, para los oncólogos, para el sistema de salud, pero tenemos que lidiarlo. Finalmente es en el momento en el que estamos y si estamos haciendo un esfuerzo conjunto para nuestros pacientes, pues aprenderemos a navegar en este maremoto. Quedan muchas preguntas que hay estudios controlados, hay subanálisis de estudios que lo traen o análisis preplaneados, que son, por ejemplo, bueno, y si el paciente me recae inmunoterapia, le voy a dar inmunoterapia. Si el paciente está en inmunoterapia, ¿vale la pena colocarle 2 inmunoterapias al tiempo? ¿O lo voy a combinar con radioterapia? ¿O lo voy a combinar con quimioterapia? Yo espero que en los siguientes 2, 3 años tengamos acceso a todo esto. Si un paciente me progresa estando en inmunoterapia, le sigo la inmunoterapia. Y si yo todavía digo que hay rol para la quimioterapia, entonces, ¿qué meto primero? ¿Inmuno o quimio? Entonces, interesante, seguimos. Lo único que podemos decir como conclusión es que actualmente tenemos evidencia clara con estudios fase 3 de que hay un beneficio para los pacientes con enfermedad recurrente metastásica en carcinoma escamocelular de cabeza y cuello, que el perfil de toxicidad es el esperado, basado en otros estudios y lo que hemos ido aprendiendo, y que vienen respuestas por contestar en pacientes sin tratamiento, como se mostró en el Keynote 048, pero esto no ha generado ningún cambio. O sea, lo que les estoy diciendo, actualmente las guías siguen siendo las que nos mostraron en las presentaciones anteriores. Hay estudios en curso para PD1 y PDL1. Yo les mostré un pedacito de la inmunoterapia, porque la inmunoterapia, como lo vemos en todas las presentaciones, tiene vacunas, tiene CAR T-cells, tiene VIR, tiene un espectro gigantesco que pues esperamos con el tiempo simplemente a cada enfermedad nos vaya dando más opciones de tratamiento, como se está viendo. Y aunque hay un aumento en el número de tratamientos disponibles, los beneficios
tenemos beneficio en sobrevida global. Entonces, el sistema está listo para esto y hasta acá voy a parar las conclusiones y los hechos porque sé que el doctor Lombard hizo una aproximación bien interesante de esto y con esto termino mi presentación. Muchas gracias a ustedes por la atención.